Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que bien. Hoy veremos cómo preparar una rica tortilla de acelga. Bueno, lo primero que tienen que tener es acelga. La idea es que sean unos 4 o 5 por lo menos hojas porque va bajando el volumen. Una zanahoria, una cebolla, dos huevos y también sal. Media cucharadita, eso depende de cada uno igual. Ya, yo agregué varias hojas de acelga, creo que fueron 6 o 7 más o menos. Ya, la dejé en una olla y después le eché agua hirviendo. Ya, la idea era que tapara las hojas con el agüita. Ya, perfecto. Después que ya estaba el agua puesta, dejé tapada la olla con la tapa, la misma tapa de la olla. Esperé unos 15 minutos más o menos y vacié esta olla para que se colara. Ya, piqué las hojas de la selga, se baja mucho el volumen. Ya, y las acelgas picaditas las dejé en la olla, luego piqué también cebolla, como siempre hago, el sofrito de cebolla con zanahoria. Ya, después mezclé ambos, cebolla con zanahoria, le eché un poquito de aceite y comencé a revolver. Esto es lo que siempre hago. Ya, revolví bien. Después le eché más o menos media cucharadita de sal, eso depende de cada uno. Le eché un poquito de orégano para el sabor y seguí revolviendo que se fuera friendo todas estas verduritas para que tuviera más sabor. Ya, perfecto. Y ahora que tomó un poquito más de color, em, la cebolla la vertí dentro de la olla con la selga, le eché dos huevitos, fíjense que no caiga cáscara de huevo como me pasó a mí, después saqué esa cáscara obviamente, eché esos dos huevitos y empecé a revolver, a hacer la mezcla. La idea es que revuelvan bien para hacer la mezcla de todos estos alimentos. Y ahí va tomando un poquito más de forma, la idea es que salga un poquito de espuma. Cuando ya sale espuma es que ya está bien mezclado todo. Después en un sartén caliente le eché aceite y eché todo el contenido de la mezcla que había hecho, lo eché dentro del sartén. Ya intenté que cubriera completamente el sartén, ¿cierto? Con toda la mezcla que hice, como ustedes bien vieron. Y ahí lo dejé bien completito, bien llenito el sartén. Ya, entonces ahí lo dejé con llama baja y hasta que pasaron cerca de 5 minutos ustedes tienen que ir viendo igual el colorcito, hasta que quedó bien bonito un lado y lo di vuelta. Ya le eché un poco de aceite por el lado y lo dejé con llama baja otra vez. Tienen que fijarse en eso, en ese color. Que esté un poquito quemado porque es señal ya de que está cocido. Ya, y eso. Muy rápido salió el almuerzo. Estoy complicado un poquito que está con una mano para que lo vieran. Ahí vacié esta tortilla que estaba lista, quedó gigante. Ahí la pueden ver, la estoy partiendo para que vean que quedó bien cocido. El tiempo se demora, depende obviamente el fuego de la cocina, pero se demora más o menos 5 minutos. Igual tienen que ir viendo que se esté quemando un poquito, ¿ya? Que esté cociendo un poco la verdura, pero lo importante es acá el sofrito, que quede bien cocido, ¿cierto? Y después mezclarlo con la selga. Quedó súper rico, súper rico. Así que esto chiquillos, si les gustó, denle me gusta porfa y también suscríbanse al canal. Muchas gracias chicos, que estén muy bien. Ahí hay una foto de cómo me quedo con arroz.